Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este acto en el que Ciudadanos quiere presentar sus ejes y sus principios para un cambio en el modelo económico, para un cambio, en definitiva, de paradigma en nuestra política y en nuestra economía. Antes de empezar, me gustaría, por un lado, dar las gracias y por otro, pedir disculpas. Gracias por todos los que estáis aquí. Gracias por las miles de personas que nos seguís por streaming en diferentes partes de España. Gracias a la gente que está aquí de pie, gracias a las 300 personas que están siguiendo esto desde otra sala que hemos cogido con una pantalla gigante, y gracias a la gente que se ha quedado en la puerta y que no puede entrar. Siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, es incalculable medir vuestra ilusión, es incalculable medir las ganas que tiene España de levantarse, es incalculable medir las ganas de cambio que hay en este país, así que intentamos hacer cálculos. La verdad que un martes por la tarde un proyecto económico, un programa económico, no creo que mucha gente pueda decir que junta a más de 1000 personas en esto, pero ha sido así. Antes de empezar y dar paso a los protagonistas de este acto, que son Luis Garicano y Manuel Conte, que van a presentar esos ejes básicos de campaña económica, debo decirles que hoy Ciudadanos consigue desmentir dos cosas. Primero, que la política no le importa a los españoles. Mentira. La política le importa y mucho, porque la política, si no la hacen, o si la haces, en definitiva, si no participas, la hacen otros por ti. Por tanto, a los españoles les importa la política, y claro que les importa la política y les importa su país. Y segundo, la economía no le importa a nadie. Otra mentira que hoy queda desmentida, porque dos prestigiosos economistas que hoy tengo el placer y el honor de presentar y de contar con ellos para ayudarnos en ese proyecto económico, van a demostrar y demuestran con esta convocatoria y con toda la expectativa que generan que la economía no solo preocupa, sino que ocupa y debe ocuparnos. Queremos ser los protagonistas de nuestra vida, queremos retomar las riendas de este país, y para retomar las riendas de este país nos tenemos que implicar en la vida pública y nos tenemos que implicar en la vida económica y empresarial y trabajadora de nuestro país. Por eso, para mí es un orgullo abrirle las puertas a estos profesionales, ¿no? Y para acabar, un recordatorio, digo porque hay gente que pregunta. Pues hoy me preguntaban, ¿cómo convenciste a Luis Garicano para que entrara en política, ¿no? O a Manuel Conte? Digo, en primer lugar, porque nunca les ofrecí que entraran en política, sino que ellos han bajado a la arena porque creen que tienen que colaborar, echar un cable a los compatriotas de este país, algunos incluso que vienen y viven en otras partes de España. Esperemos que cuanto antes estén en España de nuevo para bajar a la arena, Luis. Pero en todo caso, debo decir eso. Y debo decir también que Ciudadanos no le tiene miedo al talento. Los partidos políticos del siglo XXI tienen que tener las puertas abiertas al talento, y lo demostraremos también en nuestro proyecto económico y educativo. El talento tiene que ser el motor de cambio de este país. La mediocridad, en todo caso, a la mediocridad sí que hay que tenerle como mínimo cierto recelo y cierto miedo, ¿no? Hoy hablábamos incluso con compañeros, les explico una anécdota y acabo antes de dar paso, que decían, bueno, ¿cómo estáis estructurando tantísima gente que llega, tanto talento, tantas ganas? Y yo reconozco y les decía, bueno, yo estoy pensando incluso en estructuras empresariales que tienen headhunters, recursos humanos, porque tenemos 75.000 personas en una base de datos, profesionales de diferentes ámbitos que quieren ayudar, y gente que se está sumando a este tsunami naranja por toda España. Y les decía, a mí me gustaría, lo reconozco, tener una agencia de recursos humanos, un headhunter, un equipo que evalúe, que detecte el talento y que nos ayude a todos. Pero eso en España lamentablemente no es habitual. Normalmente los partidos políticos lo que pasa es que al talento, cuando ven a uno bueno, dicen, cuidado que ese es muy bueno, vigílale, no vaya a ser que se presente a las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser al revés. Cuando detectemos a uno bueno, tenemos que decirle, pasa por favor, ayúdanos, y sé el protagonista también de nuestro proyecto político. Así que el talento siempre es bienvenido. España tiene mucho talento, este país vale la pena, y la prueba de ello son las dos personas que hoy me acompañan. Por tanto, después cerraré con unas conclusiones este acto, pero ya les avanzo que las intervenciones protagonistas de esta tarde madrileña van a ser Luis Garicano, que no hace falta presentación, creo, y de Manuel Conte aún menos, dos economistas, un economista del Estado, un economista de prestigio a nivel nacional e internacional como Luis, que simplemente nos hemos sentado, hemos visto lo que nos une, en lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a llevar adelante en este país. Un año 2015 que necesita ilusión, talento, ganas de cambio y sobre todo proyectos viables. Lo digo porque ideas o incluso ocurrencias tiene mucha gente y muchos partidos, pero proyectos viables, demostrables, cuantificables y que además tengan el visto bueno de gente del nivel de estas dos personas que me acompañan y todo su equipo, hay pocos. Así que le cedo la palabra a Luis Garicano para que nos explique esos principales ejes de nuestro proyecto económico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Albert. Yo, bueno, pues solo quiero decir que es un honor y un orgullo para mí como economista y como español, y este es mi país, y el poder contribuir y poder ayudar a sacar adelante el país y a poner las ideas en las que llevo pensando muchos años, a poner las ideas y a escuchar las ideas y a tratar de poner todas las ideas en conjunto para lograr el mejor país que todos queremos. Yo creo que, contrariamente a muchos relatos que oímos, España ha logrado mucho en las últimas décadas, no solo internamente, sino también toda nuestra convergencia a Europa, que es una convergencia que no solo es una convergencia política, sino que es una convergencia también económica. Si comparamos nuestro Producto Interior Bruto al de Europa, pues año tras año nos hemos estado acercando a Europa durante todos esos años cada vez más. Desgraciadamente, el tipo de crecimiento del que estábamos gozando era un crecimiento, creo que todos conocen el lugar de la foto, era un crecimiento, digamos, de baja calidad. Es un crecimiento basado en la construcción, basado en las industrias de bajo valor añadido, y como consecuencia es un crecimiento que realmente no estaba basado en absoluto en la productividad. Es decir, no conseguíamos sacar más del mismo capital y el mismo trabajo, sino que simplemente poníamos más capital y más trabajo a trabajar. Entonces, la línea negra, normalmente no me gusta poner tantas líneas en una figura, pero la línea negra es España, y todas las demás son todos los otros países europeos, incluidos Portugal y Grecia. Nuestra productividad en estos años ha tenido un comportamiento peor que el de Portugal y Grecia. Y no solo la productividad, realmente el mayor problema de nuestra burbuja inmobiliaria ha sido el desperdicio del talento. Realmente el abandono escolar en España estaba es la línea azul, estaba en una fase descendente junto con el abandono escolar en Italia, digamos, yendo la misma trayectoria, y cuando en esa línea que he puesto un poquito antes del año 2000, cuando empieza la burbuja inmobiliaria, cuando empieza el frenesí, pues los jóvenes dejan de continuar sus estudios y abandonan sus estudios, y realmente llegamos a una situación en la que cuando se acaba la burbuja tenemos la peor tasa de abandono escolar de Europa. Entonces, la burbuja realmente ha creado, y los últimos años de crecimiento poco sano han creado un problema de capital humano, pero también han creado un problema institucional. El boom crediticio nos lleva a un deterioro de las instituciones, y el deterioro institucional, el boom crediticio, el dinero fácil, el todo vale, pues vamos todos, cualquiera que no sea muy listo, que no tenga una idea muy buena, puede salir adelante, con lo cual, pues corrupción, amiguismo, etcétera. Pero también el deterioro institucional nos lleva a más burbuja, a base de la corrupción que alimentó el boom crediticio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que toda esa convergencia de que se está hablando antes se ha invertido de dirección, y que estamos perdiendo con respecto a Europa, y que realmente tenemos que conseguir volver a crecer. Y no tenemos que conseguir volver a crecer, pero tenemos que volver a crecer en un mundo nuevo. Tenemos que volver a crecer en un mundo que no es en el que estábamos antes, que bueno, que no había competitividad, que no había otros países también intentando hacer lo mismo. Es un mundo en el que los trabajos rutinarios, en el que la cadena de montaje no existe, en el que el hacer papeleo en un banco, en una compañía de seguros, no existe porque lo hacen los ordenadores. Los trabajos rutinarios desaparecen, y realmente necesitamos tener el conocimiento y necesitamos invertir en el conocimiento para poder seguir adelante. No solo eso, sino que es un mundo globalizado. Y me gustaría aquí un poco hacer un pequeño desvío para contarles dos historias, que a mí, sinceramente, me parece que son muy ilustrativas de lo que nos está pasando. La primera historia es... son dos historias que les quiero contar cómo las dos historias nos muestran que realmente los partidos tradicionales, yo creo que no entienden este mundo en el que estamos. La primera historia es, la bandera es del Partido Comunista Chino, y el icono es de una aplicación para llamar taxis por teléfono móvil en China. Hay 3 compañías en China compitiendo a muerte, 2 compañías chinas y una compañía americana, que es Uber. Están con 150 millones de usuarios, están gastando un dineral en tratar de que la gente llamen los taxis por teléfono. Esto es en un país que era previamente comunista y que tiene una competencia brutal para conseguir dar el mejor servicio a los ciudadanos de llamar el taxi por Internet. 2 de estas compañías se están fusionando ahora mismo. Este es el segundo ejemplo que les quería mostrar, que es el banca por teléfono en Kenia, ¿no? Esos son los señores de la tribu Masái, y tienen un teléfono móvil de los antiguos en los que tienen 4 opciones: mandar dinero, sacar dinero,
la opción 4 es pagar las facturas y la 5 es comprar cosas. Tienen por teléfono móvil más de un usuario, más de una cuenta de teléfono móvil bancario por persona. O sea, hay más cuentas bancarias que usuarios en Kenia. ¿De acuerdo? O sea, hay que keniatas. O sea, hay más de una cuenta por persona. Todo el mundo está comprando y vendiendo por teléfono móvil. Yo, por poner un contraste y no entrar más en sangre, les enseño la página de portada de Google News España, de Google Noticias España, si van hoy. Lamentamos tener que informarles que Google Noticias ha cerrado en España y que las publicaciones de editores españoles ya no aparecen en Google Noticias, ¿no? Yo creo que nuestro sistema, ¿por qué? Pues porque en España, pues digamos, hemos puesto unas reglas que hacen imposible que Google Noticias siga adelante. Yo creo que nuestro sistema no está adecuado al mundo en el que vamos a vivir. El mundo necesita una educación analítica, unos mercados dinámicos, abiertos, flexibles. Los negocios en ese mundo se hacen en inglés. Internet elimina las barreras de entrada y todo el mundo puede competir. Y lo que le ofrecemos nosotros a ese mundo es la educación memorística tradicional del sistema del pasado que ya no nos sirve. El capitalismo de amiguetes, que como se consigue salir adelante es con un contacto en muchos casos, no en todos, por suerte, y tenemos empresas españolas internacionales gigantes, pero todos sabemos que este capitalismo de amiguetes existe. Los idiomas se enseñan pero no se aprenden, y la regulación más que anquilosar impide el cambio. Entonces podemos decir que vamos a volver al sistema antiguo, que vamos a hacer la política económica tradicional y que consiste, bueno, pues seguimos en incrementar la productividad y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a esperar al nuevo ciclo especulativo de la construcción que nos saque adelante. ¿De acuerdo? Ya vendrá, pagaremos la deuda y otra vez tendremos una burbuja, ya nos ha pasado 3 veces, pues lo saldremos adelante. A base de bajar los salarios y a veces y con el riesgo siempre recurrente de que viene el desequilibrio externo, de que viene la balanza por cuenta corriente, tenemos que endeudarnos con el extranjero, que ya nos está pasando estos meses, vamos a entrar de nuevo en déficit por cuenta corriente, necesitamos financiación exterior. O podemos decir, vamos a hacer una política económica diferente, una política económica nueva, que va a tener la productividad como asignatura clave, que va a tratar de crear una economía flexible y dinámica, que siente las bases de la nueva economía, que se trata de que a la vez vamos a dar las herramientas a los ciudadanos para poder trabajar en esta economía, vamos a tener la flexibilidad para que suceda, pero además, como muchas economías del norte de Europa, vamos a poder dar a los ciudadanos una red que les sirva para que si en la economía global ellos no pueden competir, nosotros vamos a ayudar, les vamos a dar las herramientas para que puedan competir. La caña de pescar, si me permiten. 4, que me parece una metáfora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo diría que nuestro programa, muchas como hemos tenido nosotros y yo creo que los principios que compartimos, parte de 4 cosas. Primero, nos parece fundamental que haya un cambio profundo en España, si no, no estaríamos aquí. Yo, sinceramente, como le decía a John Mulder en El Mundo el otro día, en la entrevista del domingo, si la han visto, para hacer el paripé no me interesa. Quiero decir, lo del coche oficial y todo eso me parece un rollo patatero, sinceramente. Yo creo que estamos aquí todos porque nos apetece intentar cambiar las cosas. Y a mí el único orgullo que voy a tener, si al final algo sale de todo este movimiento tan maravilloso que se está montando, es que vamos a tener un país mejor. Y es un cambio profundo, no es vamos a hacer un poquito de cosas cosméticas, como voy a explicar a continuación. Es un cambio sensato. Y yo creo que yo le llamé a Albert para decirle, lo puedo contar, ¿no? Le llamé a Albert para decirle, yo creo que lo que nos diferencia claramente es el cambio sensato. Yo creo que hay gente que no está por el cambio, que sabemos quiénes son, los partidos tradicionales, y gente que no está por la sensatez, que sabemos quiénes son, los partidos no tradicionales. Gracias. Y curiosamente, Albert me respondió en el WhatsApp, oye, tengo un libro que va a salir en abril, que se titula, ¿cómo se titula, Albert? El cambio sensato. No sabía qué libro había escrito él, ni él sabía que yo estaba. O sea, realmente, eso es sinceramente lo que queremos contar. Tercero, los ciudadanos y los trabajadores están en el centro del programa. Ellos eligen su destino. Les damos herramientas para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Nosotros no queremos dirigirles, no queremos sustituirles, no queremos que sea la sociedad la que prime sobre lo que los individuos quieren hacer. Queremos que los individuos puedan ellos elegir su destino. Y cuarto, y muy importante,
es un eje crucial de nuestra actuación, que el mercado y el Estado están a servicio de los ciudadanos, no al revés. No es el mercado que sirve para que haya unos beneficios enormes que no sabemos dónde van y que la gente realmente tiene una vida que no puede salir adelante. Y no es el Estado que sirve para que los de siempre se enriquezcan. Es el Estado y el mercado, los dos al servicio de los ciudadanos. Esos son nuestros 4 principios de actuación, y con esos 4 principios de actuación van una serie de propuestas que son las que yo me gustaría entrar. Y lo que voy a hacer va a ser, podría abrumarles con ya saben, estas presentaciones de PowerPoint que tienen aquellas bolitas y una bolita tras otra bolita tras otra bolita que al final acabamos todos dormidos. Yo creo que eso no sirve para nada. En mi teléfono se acaba en este momento de morir, con lo cual ya no sé qué hora es. Entonces, no sirve para nada. Y lo que voy a hacer en su lugar es que vamos a dedicar, y yo creo que esto es una cosa que Albert me ha enfatizado mucho, vamos a dedicar la presentación de hoy a uno de los ejes del programa. Voy a explicarles todo el programa en su conjunto, y hemos hablado de todo nosotros ya, pero vamos a explicarles uno de los ejes que nos parece que requiere muchísima atención y que es muy importante. Y vamos a luego, les voy a contar cómo vamos a proceder con el resto. Nuestro plan tiene 2 objetivos. Piensen en un paciente que entra con heridas múltiples en la UBI. ¿De acuerdo? Eso somos nosotros, nuestro país. Lo primero que hay que hacer es estabilizarlo, ¿no? Esas son medidas contra la crisis. Tenemos que recuperar a nuestra clase media trabajadora y tenemos que darle las herramientas para poder superar esta crisis. Y a nuestros empresarios y a nuestros autónomos, ¿de acuerdo? Estas son nuestras medidas contra la crisis. Y también tenemos que poner los cimientos para que España crezca a largo plazo. Los países no crecen porque tengan recursos, no crecen porque tengan petróleo. Los países crecen porque tienen trabajadores educados, capital humano, porque tienen unos mercados que funcionan al servicio de los ciudadanos, no unos mercados que sirven para extraer recursos, y porque tienen un Estado que funciona. Esas son el segundo tipo de reformas, el crecimiento a largo plazo. Entonces, les he dicho que primero tenemos las medidas contra la crisis, estabilizar al paciente. ¿Cómo se estabiliza el paciente? Lo primero es entender las razones por las que nuestros trabajadores están realmente sufriendo. Y les voy a dar datos que yo creo que quedan clarísimos. Tenemos que luchar contra la precariedad y el sobreendeudamiento, que son las razones por las que hay muchos trabajadores, muchos jóvenes, que realmente no pueden salir adelante. Segundo, tenemos que reactivar las empresas, los autónomos y la innovación. Tenemos que conseguir que las empresas creen trabajo, que los autónomos no tengan miedo de ponerse en marcha porque de repente tienen que pagar de una vez para otra 300 euros sin saber si mañana o pasado van a tener actividad. Y tercero, tenemos que hacer unas finanzas públicas sostenibles, que ahora no lo son. Esos son los ejes de nuestra activación de pasado mañana, lo que vamos a hacer inmediatamente y lo que nos parece que es crucial para que el país pueda salir adelante y superar esta crisis. ¿De acuerdo? Como les decía, la presentación que voy a dar va a enfocarse en el punto número 1, la lucha contra la precariedad y el sobreendeudamiento. Segundo, ¿cuáles son lo que vamos a hacer para preparar a España para el siglo XXI? Y aquí, como decía, hay 3 elementos y los 3 han sido muy dañados por nuestra burbuja crediticia y por estos años de crecimiento desbordado, que son: necesitamos educar a nuestros jóvenes para que puedan estar en la economía del conocimiento. Tenemos un sistema educativo que está basado en la sociedad industrial. Si tú te memorizas los temas, sabrás operar esta máquina, porque tiene 5 instrucciones, las tienes que aprender de memoria y reproducirlas. Muy bien. Un opositor, que es lo mismo para el Estado, cómo se accede al Estado, pues apréndete un temario gigante de 300 temas. Bueno, pues eso podría tener sentido en otra sociedad. En nuestra sociedad ahora eso no tiene sentido. Tiene que ser una educación para la creatividad, etc. Una reforma del sector público, nosotros nos comprometemos. No nos comprometemos a que no haya corrupción. Seríamos idiotas y no entenderíamos la condición humana si pensáramos que no va a haber corrupción. Lo que sí que nos vamos a comprometer cuando presentemos este programa, y yo me comprometo ahora mismo y a ver también, es que la corrupción no va a ser impune. O sea, lo que no se puede es vivir en un mundo en el que las cosas se retrasan y las cosas no tienen consecuencias. Y por último, el último eje de nuestro programa, las reformas a largo plazo para crecer, es que el mercado, la economía, esté al servicio de los ciudadanos. Vamos a poner las medidas. Y tenemos ya una serie de medidas y tenemos un programa que presentaremos también, que es para acabar con el capitalismo de amiguetes, para asegurar que la economía está al servicio de todos. Les aseguro que todo esto de largo plazo es lo que yo he dedicado toda mi vida y lo que me importa y es fundamental. O sea que vamos a tratar con ello y es crucial para toda nuestra acción. Lo que vamos a hacer va a ser, aunque no lo vayamos a discutir hoy, porque lo que vamos a hacer va a ser, en las próximas semanas, vamos a describir estos 6 ejes del programa. Vamos a describir cada una de estas cosas. Tenemos ya
fecha la última semana de marzo, la semana del 23 o 24 de marzo. Vamos a hacer una presentación como esta, en la que vamos a hablar del segundo eje, que es qué vamos a hacer por las empresas, los autónomos, etcétera. Pero hoy no les quiero dejar como, bueno, esto ya sí, las típicas generalidades, estos señores que al final nos cuentan lo de siempre. Quiero contarles las mías concretas, qué vamos a hacer para luchar contra la precariedad y el sobreendeudamiento. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros creemos que necesitamos para recuperar nuestra clase trabajadora. Porque la clase trabajadora, no clase media trabajadora, porque la clase media trabajadora no solo es una cuestión de justicia social. Es una cuestión de que el fundamento de la democracia es que hay una clase media fuerte, que la clase media no se empobrezca, que la clase media sea vibrante y tenga un futuro, todo el mundo, para seguir adelante. Y eso es lo que quiero contar. Voy a contar nuestras propuestas contra la precariedad y el sobreendeudamiento. Después de haber hecho la presentación de cómo vemos el mundo, de cuáles son nuestros principios, de cuáles son los ejes generales de nuestro programa, me gustaría entrar a fondo en lo que vemos como una prioridad absoluta de nuestra economía. Y esa prioridad es en la que nos queremos enfocar hoy, que es cómo vamos a resolver ese problema de la clase media trabajadora que está destrozada. Y me gustaría empezar con una cifra que es asombrosa. El 45% de nuestra fuerza laboral, 11 millones de personas, viven en precario. ¿Qué quiere decir que viven en precario? Quiere decir que están parados, que están desanimados, que están subempleados, que están en la temporalidad. ¿De acuerdo? Y les quiero contar cómo pensamos que les podemos ayudar. Fíjense, el último año en que la encuesta de condiciones de vida está disponible, pero el empleo es parecido, los números eran muy parecidos, esta encuesta tarda en hacerse. Había en la EPA, en ese momento había 17 millones de ocupados. Pero esos eran los que estaban trabajando al final de la EPA. Y en media durante el año eran más o menos 17 millones, durante ese año hubo 17 millones de ocupados. Pero personas que en algún momento del año estuvieron asalariados, que trabajaron en algún momento del año, hubo 19,3 millones. Es decir, hay mucha gente que trabaja 2 o 3 meses, que está... Bueno, si uno ve un currículum, cuando yo he tenido que contratar a alguien así, ve un currículum de un joven español, lo que ves es que estuve 6 meses trabajando en un restaurante, 6 meses en el paro. 6 meses conseguí un trabajo temporal en otro sitio, 6 meses en el paro. Así es una vida que, bueno, pues esos son 19,3 millones que están asalariados, aunque que en algún momento trabajaron, aunque el nivel medio de paro, el nivel medio de ocupación eran 17 millones. Aún más, si miramos quiénes trabajaron por cuenta propia o ajena, llegamos a 22 millones. Es decir, muchísima gente. Nos parece que en España solo llegamos a 17 millones, muchos más, otros 5 millones en algún momento del año trabajaron. Es decir, creemos que el trabajo, tenemos que apoyar ese trabajo y necesitan que ese trabajo tenga unas consecuencias, un sueldo digno. Porque una cosa que les pasa es que de estos 22 millones de personas que trabajaron por cuenta ajena, 7,5 millones, el 33%, no llegaron al salario mínimo anual. No estoy hablando de economía sumergida, estoy hablando de gente que, claro, trabaja 2 meses, a lo mejor esos 2 meses tienen salario mínimo, pero el resto del año no está cobrando nada. Entonces no llega al salario mínimo a lo largo de todo el año, está por debajo del salario. Son gente que es trabajadora, que está intentando salir adelante, que no está llegando al salario mínimo anual. Y además, en muchos casos sobreendeudados. El 20% de los hogares con menores ingresos, los pagos de la deuda representan un 60% de sus ingresos. Imagínense lo que es eso, estar con el 60% de sus ingresos. Entonces, yo creo que nuestro primer eje tiene que ser las propuestas para luchar contra la precariedad y el sobreendeudamiento. Primero, vamos a fortalecer a esa clase media trabajadora que está sufriendo. Y para eso tenemos que atacar las causas. La desigualdad y la pobreza ¿a qué se deben? Se deben a la precariedad y al sobreendeudamiento. Y nosotros creemos que podemos proponer soluciones sensatas basadas en el apoyo al trabajo y al respeto al individuo y a la ley. Y creemos, y los voy a explicar ahora por qué, que realmente son soluciones valientes, son soluciones innovadoras, pero realmente creemos que son soluciones que van a totalmente atacar ese problema, no son parches. Y creo que mañana, cuando haya prensa, nadie nos va a decir que estamos hablando de parches, estoy seguro, ¿de acuerdo? Y lo van a ver. Tenemos 5 propuestas. Una reforma integral del marco de relaciones laborales, completa. Nos parece un caos y un desastre esta temporalidad y esta precariedad. Un salario digno para un trabajo digno, que lo voy a explicar y les voy a dar la explicación de por qué. Una ley de segunda oportunidad para que la gente no esté cargando, como ahora mismo dice el artículo 1911 del Código Civil, con sus deudas, que una vez se equivocó o una vez tuvo mala suerte, una vez perdió un trabajo, y cargue con su deuda hasta el fin de los tiempos con todos sus bienes. Responderán con sus bienes presentes y futuros.
Tiene que haber una segunda oportunidad. La hay en Alemania, la hay en Francia, la hay en Estados Unidos, la tiene que haber en España. Un plan de choque contra el paro de larga duración y una política activa europea. El documento que hemos repartido a la prensa trata los 5 temas. Yo, por razones, me hablé con un amigo mío que es político en el extranjero, me decía, nunca más de 3, porque 3 es lo máximo que realmente puedes contar sin que la gente se te duerma, como es normal, y la pierdas. Vale. Reforma completa del marco de relaciones laborales. ¿En qué consiste esto? La precariedad se debe al uso artificial, en realidad, seamos honestos, en fraude de ley de los contratos temporales para muchas cosas que no son temporales. ¿Por qué el empresario usa temporal? ¿Porque es una malísima persona? No. Porque nuestro sistema le obliga, en cierto modo, a usar la temporalidad en muchos casos, porque es un follón contratar a un fijo, porque es un follón todos los líos de justicia que se vienen luego, etc. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos ayudar a eliminar completamente la precariedad, empezando por eliminar todos los contratos temporales. Ciudadanos se compromete en este documento a eliminar los contratos temporales, excepto sustitución y formación. ¿De acuerdo? Y sustituirlos por un contrato de igualdad de oportunidades entre todos. ¿Qué es este contrato? Todas las relaciones laborales, usted no va al nuevo trabajo y le dicen, bueno, te voy a hacer un contrato de tal, y luego te cambian no sé cuál, y luego te tendrás que ir porque ya no te tendría que hacer fijo, tal. No. Hay un contrato que lo único que un empresario y un trabajador dicen es, te voy a contratar. Perfecto. Es un contrato indefinido. Y tiene un coste de despido creciente, que quiere decir que cuando empieza tiene una indemnización baja, pero que poco a poco va subiendo. No hay una muralla que diga o te hago fijo o no te hago fijo. No, es un contrato que poco a poco se va haciendo, cada vez va subiendo la indemnización por despido hasta que llega a unos niveles similares a los de contratación actual, pero de una forma muy gradual. En función de antigüedad, por supuesto, y es para las nuevas contrataciones. Me gustaría dejar claro que nuestra propuesta no afecta a los contratos existentes, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que digan, bueno, esto es... Y me van a decir mañana, en la prensa me van a decir, bueno, estos de Ciudadanos y tal, quieren que vivamos todos en la precariedad o algo así. En este momento, el 9% de los contratos son fijos. Estamos protegiendo solo el 9% de los contratos son fijos. O sea, estamos protegiendo un sistema que crea 6 millones de parados, 9% de contratos fijos, y le decimos que esos son derechos sociales. Esos no son derechos sociales ni es nada. Queremos un sistema que realmente genere derechos sociales. Y los derechos sociales son el trabajo y un contrato que no impida el que un empresario tenga que despedir a una persona 6 meses porque es que piensa que si no le tengo que hacer fijo y eso follón. No, aquí no hay temporalidad artificial porque la hemos suprimido y no lo vamos a permitir. Tercero, parte de reforma completa del marco de relaciones laborales, un fondo o seguro portable que el trabajador puede llevarse consigo mismo si es despedido y si no, lo puede acumular su pensión. ¿En qué consiste esto? Bueno, la empresa pone un 1% del salario al mes en un fondo individual. El trabajador lo cobra si es despedido. Y si no es despedido, ¿qué pasa? Si él se cambia de trabajo, se lo lleva. Porque claro, ahí tienes a un señor en Telefónica, por ejemplo, que lleva 30 años, que dice, jolín, a mí lo que quiero es que me despidan, porque con lo que me deben, pues con eso me pongo un pisito, ¿no? Pero claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estás eliminando movilidad, eliminando flexibilidad y dando a la gente incentivos para que se queden trabajos que odia. Porque el señor al fondo no está contento, le gustaría cambiarse, pero no quiere perder ese dinero. Bueno, pues con este fondo portable, él ha acumulado en 20 años 20%, ese dinero se lo lleva. Esto es adicional a la indemnización por despido, que como les he dicho, es esta indemnización creciente. Y un bonus malus, que es lo mismo que en los contratos de seguro, una bonificación a las condiciones de la seguridad social para las empresas que despidan menos. Queremos ayudar a que las empresas despidan menos. Esta es una revolución, o sea, es un cambio total, pero un cambio totalmente sensato. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, tiró el Premio Nobel de Economía de este año cuando vino a dar una entrevista al país. Todo el mundo dice que el marco de relaciones laborales de España es una absoluta locura. 3 veces hemos llegado al paro el 20%, ningún otro país. ¿Por qué? Porque no ajustamos de ninguna manera. Cuando sobran, se desecha todos. No se ajustan horas, no se ajustan... No, es que eso es una locura. Y nosotros lo vamos a cambiar. Es una propuesta valiente, decidida, y creemos sinceramente, y lo creen muchos otros, que es una propuesta que puede cambiar las cosas. Y además, no solo es un contrato, como decía, de igualdad de oportunidades, es el salario, este salario portable y este bonus malus. Luego tenemos un complemento salarial anual, un salario digno. ¿En qué consiste? Es el mismo sistema que funciona en muchas economías comparadas, en Reino Unido, en muchas economías europeas, en Estados Unidos, que apoya el trabajo. O sea, aquí una cosa que sucede mucho con los sistemas de subsidios, imagínense que les damos a toda la gente, porque, bueno, pues hay mucha gente que está en una situación muy mala, un salario a todo el mundo de 800 euros. Bueno, ¿qué pasaría? O de 1.000 euros.
¿no? Una renta asegurada. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que si empiezas a trabajar pierdes eso, con lo cual no quieres trabajar. Con lo cual, ¿qué haces? Creas trampas de pobreza, porque la gente no quiere trabajar o trabaja en negro para no tener que perder eso. O imagínense que resolvemos el problema del que hemos hablado antes subiendo el salario mínimo. Pero si decimos que la gente no cobra el salario mínimo anual, porque la gente está rotando entre trabajos y está en la precariedad, ¿qué podemos hacer? Este es el sistema, básicamente, que se usa en Estados Unidos. Albert lo explicó a Ana Pastor el otro día. Lo llamamos un complemento de salarial anual, que reciben todas las familias según su ingreso y situación familiar. Es un gráfico mucho más complicado de lo que me gustaría mostrar. Pero simplemente quiero que vean una cosa. A medida que suben los ingresos, sube el eje de abajo, miren la línea azul de abajo, eso es una familia soltera sin hijos, la línea morada de arriba es una familia con 3 o más hijos. Si esa familia morada de arriba gana 6.000 euros trabajando, van a ganar otros 3.000 más. Y hemos dicho, me van a decir, no, pero es que están parados. Es que muchísimas de las personas que están en esta situación sí están trabajando, 6.000. Hemos dicho 7,5 millones de personas que están ganando por debajo del salario mínimo anual. A esas personas, cuando trabajen un poquito más o cuando encuentren o tal, les vamos a ayudar. Van a tener un complemento que además es un complemento que va creciendo y que les va ayudando a motivarse para hacer más. Si hay no es una trampa de pobreza, es un complemento que les permite, que les incentiva a trabajar más si pueden, si encuentran buenamente trabajo. Yo entiendo que hay mucha gente que hay también 2,5 millones de personas que están en paro de larga duración y tenemos una propuesta para ellos, una propuesta completa para los paros de larga duración, pero ahora mismo me estoy enfrentando a otro problema, que es la gente que sí que está encontrando trabajos de vez en cuando, pero vive en precario. Y queremos ayudarles, no solo por una razón de incentivos al trabajo, no solo porque este programa les va a ayudar a más trabajas, más vas a ganar y mejor te va a ir. ¿Cómo se cobra esto? Se cobra con la declaración de la renta al final de año. Ahora declaran 8.000, 6.000 y no tienen que pagar. En el futuro, esta misma familia declara 6.000 y va a recibir, pues esta familia en azul o esta familia en morado, pues recibe con 3 hijos, recibe 1.800 de crédito fiscal cuando hace la declaración de la renta. Entonces, pero también si empieza a trabajar, si consigue trabajar un poco más, pues va a recibir una cantidad mayor. Es un tema de equidad y de, como les comentaba, de recuperar esa clase media trabajadora. Es un tema de efectividad contra la pobreza y es un tema de natalidad, porque vamos a apoyar más a las familias con más hijos, que es una cuestión crucial para que nuestra economía sea sostenible, nuestra seguridad social. Nuestro tercer elemento es una ley de segunda oportunidad, que realmente creemos que cómo funciona ahora el problema de exceso de endeudamiento, que es muy diferente para empresas y para trabajadores, es un sistema erróneo y Manuel Conte nos va a explicar cómo proponemos que esto funcione de otra manera. Y terminaré en un momento. Por favor, Manuel. Bueno, antes de explicar brevemente esta cuestión de la ley de segunda oportunidad, me permitirán hacer 2 observaciones previas. Primero, ¿por qué estoy aquí? Pues yo creo que en España la sociedad civil tradicionalmente ha sido muy débil y lo que tenemos los ciudadanos es no solo dedicarnos a depositar el voto periódicamente, sino que también tenemos que involucrarnos un poco más en la actividad política. Y en vez de esperar a que un partido nos otorgue su programa y nosotros elegir entre los programas, yo creo que los ciudadanos activamente debemos contribuir a elaborarlos, ¿no? Hay que ayudar a escribir esos programas y por eso me parece muy bien esta iniciativa. La frontera entre político y profesional yo creo que debe ser mucho más lábil y debe haber mucho profesional que ejerce actividades políticas a tiempo parcial. Debemos quitar ese absurdo estigma que en España ha venido asociado a al adjetivo político, y yo creo que tener una actividad política a tiempo total, como los políticos profesionales, Albert Rivera, o a tiempo parcial, como algunos otros, me parece que es un motivo de orgullo, debe ser una especie de manifestación de responsabilidad social. Hay que pagar impuestos y de vez en cuando, en tiempos había que hacer la mili, el servicio social, ahora de vez en cuando hay que arrimar un poquito el hombro y dar ideas, ¿no? Por otro lado, yo creo que también a la hora de contribuir a ese programa económico, yo creo que lo que es muy importante, o programa político, hay que distinguir entre programas económicos y cartas a los Reyes Magos. Porque yo creo que esa es la tentación de cualquier político, cualquier partido empezar a ofrecer el oro y el moro y sin que se sepa quién va a pagar esas prestaciones, ¿no? O echar la culpa a alguien, siempre alguien es el culpable de nuestros males y no. Yo creo que hay muchos problemas
sociales que son fruto de una concatenación de circunstancias y hay que tratar de resolverlos con propuestas que yo creo que tienen que ser sensatas y realistas, como hemos dicho antes. Luego también tienen que ser baratas. Como digo, yo creo que todo lo que sea resolver problemas a base de déficit y de gasto público y subida de impuestos, hombre, cuando se está en el gobierno, a lo mejor cuando se está todavía elaborando programas, yo sinceramente siempre he dicho que las promesas electorales que entrañan aumentos de déficit público o que impiden disminuirlo, a mí me parece que no son vinculantes y una vez que llega un gobierno, un partido al gobierno, tiene que ver qué es lo que puede hacer. Y luego, finalmente, tiene que ser, en la medida posible, innovadoras. Hay muchas ideas buenas, útiles, que son sensatas y que no son costosas y que hay que sacar a la luz. Nada menos que el gobierno conservador británico de Cameron en el año 2010 creó una unidad que está dedicada precisamente a eso. Se llama la Behavioral Insight Team, que es un grupo de economistas y psicólogos que están viendo medidas que pueden favorecer la eficacia de las políticas públicas, ¿no? Se está viendo que con recomendaciones muy sencillas en la actuación de la agencia tributaria la gente empieza a pagar más impuestos, que con ciertos avisos, por ejemplo por móvil, en algunos países se está reduciendo el abandono escolar, incluso ya en temas más folclóricos. No sé si vieron el otro día que en Brasil se está combatiendo la violencia en los estadios, haciendo que las madres de los hinchas más violentos se conviertan en agentes de seguridad, ¿no? Yo creo que hay muchas ideas, mucha riqueza. Yo creo que la población, los ciudadanos, tenemos muchas ideas y lo que se trata es de todas reunirlas de una forma coherente y ordenada y ponerlas en práctica cuando se llega al gobierno. Me ha tocado, desgraciadamente, contar el pequeño módulo de la Ley de Segunda Oportunidad que, desgraciadamente, no cumple esa condición que he dicho de ser una idea muy innovadora. Y no es muy innovadora porque da la casualidad que nos lo ha puesto muy fácil la Unión Europea y la Comisión Europea, que hace ahora justamente un año, el 12 de marzo pasado, del año pasado, hizo una recomendación precisamente que llamó de una segunda oportunidad, un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial de los empresarios individuales, personas naturales, ¿no? Yo creo que ya ha explicado Luis que en el caso de las personas jurídicas hay un régimen concursal, la ley del 2003, y cuando llega el momento de la liquidación, la sociedad se liquida, se disuelve y murió la sociedad y con ella sus deudas, ¿no? En cambio, en el caso de las personas físicas hay esa responsabilidad universal patrimonial con los bienes presentes y futuros, de forma que en principio las deudas nunca desaparecen hasta que se pagan, lo cual es una idea que está bien y es muy protectora para los acreedores, pero que yo creo que a veces, como dice la Comisión Europea, hay que modular. Lo que sí es muy importante, y lo dice la Comisión Europea, es que este procedimiento de reducción de deudas de personas físicas tiene que estar limitado a los deudores honestos, honrados, como dice esa recomendación de la Unión Europea. Hay que evitar a toda costa que haya posibles aprovechados que, utilizando ese régimen de benevolencia respecto a los deudores que han tenido un fracaso, pues empiecen a tener comportamientos estratégicos. Recordemos lo que está pasando ahora en Grecia. En Grecia, el gobierno de Syriza, muy benevolente, empezó a decir que iba a bajar este impuesto, iba a bajar el otro. Bueno, la gente ha dejado de pagar impuestos y en el mes de enero han tenido una caída de recaudación muy fuerte, porque la gente muy avispada ya ha tratado de explotar la generosidad de las promesas electorales que hizo el gobierno. Con lo cual, yo creo que, como dice la Comisión Europea, hay que tener cuidado. Por ejemplo, mientras se tramita este procedimiento concursal para personas físicas, hay que, desde luego, suspender temporalmente la ejecución de las deudas, pero de forma temporal y, a mi juicio, yo creo que hay que seguir manteniendo el devengo de intereses. No se ejecuta al deudor, no se le liquidan los bienes, pero al mismo tiempo no se para totalmente el reloj para que no dar ese incentivo a que la gente busque este programa de insolvencia especial para personas físicas, ¿no? Este procedimiento, yo creo que, como dice la Comisión Europea y dicen muchos especialistas en España, tiene que ser lo más extrajudicial posible. Desgraciadamente tenemos los juzgados muy saturados y, por fortuna, en España tenemos un elenco magnífico de grandes profesionales del mundo de las finanzas, del derecho y de la economía
que yo creo que pueden jugar una función auxiliar. En el mundo del concursal y de la insolvencia en el que se mueve esta propuesta, tradicionalmente se ha hablado de los mediadores concursales y de las figuras. Bueno, aquí lo que tratamos de ver es hasta qué punto se podría ampliar ese elenco de profesionales que puede organizar este procedimiento extrajudicial de reestructuración de deudas, establecer el justo equilibrio entre los derechos de los acreedores a cobrar y la necesidad de un deudor de una fe a minorar sus cargas financieras para hacerlas viables. Y podrían entrar ahí a jugar ese papel. Yo creo que hay muchísimos profesionales. He visto los notarios. Los notarios, yo creo, sinceramente, en España es una profesión que no apreciamos en todo lo que vale y tiene una potencialidad para resolver muchos de los problemas que hemos vivido que no hemos agotado. Yo quizá también, por formación profesional, yo profesionalmente dedico al arbitraje, me da la impresión que hay muchos centros de mediación y arbitraje en España que también podrían jugar un papel al respecto y con eso descargar la labor de los juzgados mercantil y facilitarle a los acreedores y a los deudores la resolución de estos convenios de reestructuración. Que en el caso de que se llegue a un acuerdo entre los acreedores y el deudor, estupendo. Si no se llegara a un acuerdo, habría que establecer algún trámite lo más ágil posible para que sea el juez el que pueda tomar algunas medidas que, en el caso extremo, puedan llegar a la exoneración de las deudas, precisamente para cortar el impacto ese de 1911, puede decir que las deudas, en principio, son perpetuas y de ellas responde el deudor con todos sus bienes futuros. En algunos casos puede estar justificado, no siempre, que el deudor haya acreditado su buena fe y, desde luego, siempre y cuando toda la información que haya dado en el marco de ese procedimiento haya sido absolutamente completa y no haya cometido ninguna falsedad ni haya ocultado ningún bien, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto tendría además cierta ventaja en la medida en que también incentivaría los llamados préstamos responsables. Los acreedores, cuando otorgan préstamos, también tienen que calibrar la solvencia y la posibilidad de pago de los deudores y, desde luego, evitar préstamos usurarios. Estamos viendo recientemente cómo se están ejecutando hipotecas concedidas por usureros. Bueno, yo creo que ahí claramente la legislación podría cambiar. Creo que en esta materia debemos felicitarnos porque, aunque ya nos hizo la recomendación la Unión Europea y nosotros en Ciudadanos tenemos muchas ideas al respecto, afortunadamente me consta que el Gobierno también está trabajando en la materia y el Ministerio de Justicia tiene muchas de estas ideas que está pensando en ellas. Ojalá que para el tiempo que Albert llegue o que Ciudadanos gane las próximas elecciones, ya esto sea papel mojado, porque ya esté en el boletín oficial una norma similar a la que nosotros propugnamos, ¿no? Yo creo que aquí, en esta materia, no hay que tener ningún tipo de celos y lo que hay que hacer es propuestas que resuelvan problemas. Pero, en todo caso, y concluyo con lo que decía, a mí me parece que la recomendación europea está muy bien. Luis y yo hemos trabajado un poquito. Sé que hay cantidad de juristas que de esto saben infinitamente más que Luis y yo. Aquí, en esta sala, fuera, hay cantidad de profesionales y de lo que se trata ahora es, de aquí a las elecciones generales, tratar de perfilar lo más posible esta y otras medidas para que el programa cumpla esas tres condiciones que yo decía: que sea sensato, que sea barato y que sea innovador. Muchas gracias. ¿Está funcionando? Sí. Por enfatizar otra vez el mensaje que siempre... o sea, aquí las dos cosas que nosotros hemos trabajado, yo creo que Manuel muy discretamente dice un poquito. Yo llevo bastantes semanas, 18 horas diarias, pero me alegro que sea un poquito. Hemos hecho mucho trabajo. Yo creo que más allá de... Es que la clave que estamos buscando es... Aquí no vamos a dejar tirado a nadie. El que se le haya jugado no tiene por qué estar toda su vida, presentes y futuros, cargando con esas deudas, pero también tenemos que respetar la seguridad jurídica. Y entre esas dos cosas hay un camino. Entre la actualidad, el camino actual, que es el que se confunde, lo machacamos, y el camino que algunos proponen, que es que, bueno, si no puedes pagar, no pagas y te vas a casa, creo que hay un camino, hay un trecho muy ancho que se puede andar y que en el resto del mundo se están dando. Y aprovecho el guiño de ojo de Manuel, muy oportuno, para decir, cuando estaba hablando del programa del crédito fiscal, que
efectivamente, nosotros la consolidación fiscal nos parece crucial y no vamos a gastar en ese programa nada, que de hecho creemos que la caída del paro va a liberar mucha economía sumergida, porque si uno gana extra por estar va a salir, pero lo hemos calculado al milímetro. Tenemos la base de datos con todos los trabajadores y hemos calculado cuánto es el subsidio y no os va a costar más que lo que la caída de las prestaciones está generando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son 5 propuestas. No he hablado del plan de choque contra el paro de globalización, aunque está en el documento que hemos repartido y que colgaremos en Internet. Hay una política activa europea que tampoco hemos explicado, pero sí que hemos explicado 3 que quiero recordar. Una reforma del marco de relaciones laborales, que realmente es radical. Un salario digno para un trabajo digno, que creo que es muy, muy importante para reconstruir la clase media trabajadora. Y una ley de segunda oportunidad que realmente suponga que no dejamos a nadie tirado, pero que respetamos la seguridad jurídica. Y creo que las 2 cosas las vamos a conseguir con nuestra propuesta. Y que efectivamente, como muy bien dice Manuel, vamos a escuchar mucho más. O sea, ¿ahora qué viene? Nuestro trabajo es seguir con estos 6 ejes. Hemos contado la lucha contra la precariedad y sobreendeudamiento. Hablaremos en esa semana de marzo que les he prometido, la semana del 23-24 de marzo, sobre reactivación de las empresas, y antes del verano habremos presentado nuestras 6 propuestas, ¿de acuerdo? Habremos presentado nuestra propuesta para fiscalidad, para educación, cómo vamos a acabar con la corrupción impune y cómo no vamos a acabar con la corrupción. Yo siempre me gusta recordar los 2 gobernadores que gobernaban en Illinois cuando yo vivía en Chicago, los 2 tuvieron sentencias de 6, 7, 8 años de cárcel, separados, uno detrás de otro. O sea, corrupción había en Chicago, muchísima. Pero les cogieron y están en la cárcel, clarísimo. Es decir, no se trata de que la corrupción existe y los humanos tenemos que entender que somos todos personas. Pero lo que no debe ser es impune. Y nuestras propuestas para trabajar, para evitar el capitalismo de amiguetes. Creemos que más allá de lo que nosotros hagamos, hay mucha más gente, como muy bien ha dicho Manuel, que tiene ideas, que quiere movilizarse. Creemos que los individuos podemos hacer mucho, los ciudadanos podemos hacer mucho. Esta es mi foto favorita de la historia de la humanidad. Yo no conozco una imagen más poderosa, ¿no? Este señor en la plaza de Tiananmen que paró una columna de tanques, ¿no? Un individuo contra una columna entera, ¿no? Se puso delante y los tanques no pasaron, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente le hubiera dicho, oye, si te pones ahí te van a atropellar, ¿no? Pero una persona cuando realmente se pone puede hacer mucho más de lo que pensamos. Y yo creo que todos podemos hacer mucho por cambiar España. Yo creo que todos reconocemos que España es una situación que a mí, sinceramente, me parece insostenible desde el punto de vista del modelo económico, como hemos explicado, desde el punto de vista del modelo político. Yo creo que tenemos un proyecto que está muy bien armado, con gente que se lo va a trabajar, que tiene ganas de hacerlo bien. Tenemos una persona, un líder, que es un político excepcional. Yo creo que es, y habiendo visto políticos en el resto del mundo, sinceramente lo digo con toda sinceridad, me parece que es de lo mejor que he visto en ningún país. Creo que es un líder excepcional, Albert Rivera. Y creo que podemos hacer mucho por cambiar España y porque tengamos la España que nosotros y nuestros hijos se merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora que veo aquí lo del cambio sensato y está aquí mi editora Lola Cruz, pues ya lo sabes, el título del libro es acertado porque el propio Luis nos lo recomendó para nuestro proyecto económico y político. Bien, yo evidentemente les quiero dar las gracias por estar aquí, por seguirnos en streaming y les quiero poner encima de esa algunos compromisos. A mí me gusta prometer poco porque yo no quiero prometer cosas que no se pueden cumplir. Sí que les prometo una cosa, este proyecto económico que hoy hemos enseñado, la primera propuesta de 6 propuestas, de 6 ejes económicos, se va a presentar principalmente en Madrid, pero también en alguna otra capital de España. Se van a hacer esos actos, además, hemos hablado con Luis, con Manuel, posiblemente las siguientes presentaciones que hagamos, hoy por la situación desbordante va a ser complicado, pero vamos a intentar abordar esto y medir mejor vuestra ilusión y vamos a coger salas en proporción a vuestra ilusión. Vamos también a intentar que la próxima presentación, yo me comprometo a ello, el 24 de marzo, previsiblemente, ya confirmaremos la fecha, pero previsiblemente el 24 de marzo, sea también para que podáis participar y dar un turno de palabras y de preguntas y de propuestas, porque esto es lo que queremos, trasladar en definitiva la inquietud de la sociedad civil española por diferentes foros y ciudades de España. Luis se ha comprometido con el equipo
a que además podamos presentar nuestros proyectos en diferentes partes de España para que la gente pueda entrar a debate. Queremos además proponer abiertamente que los medios de comunicación que estén dispuestos nos inviten e inviten a otros líderes económicos de otros proyectos a debatir con Luis, con Manuel o con quien haga falta. No tenemos miedo a los debates enriquecen la democracia y desde aquí hago un llamamiento a otros líderes políticos que no se quieren sentar con nosotros, que no tengan miedo, que no pasa nada, que somos demócratas y que hay que debatir y que hay que ir a una tele, a una sala, a un foro, a cualquier centro cívico donde haga falta, pero que España necesita debate. España pide cambio, España pide un cambio de paradigma, un cambio de etapa, un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo solo viene si damos protagonismo a la sociedad civil, como se le dio protagonismo seguramente a muchos ciudadanos que contaron y participaron también de nuestra transición y nuestro cambio político hacia la democracia. Por tanto, yo el compromiso que está aquí de nuestro equipo es hacer esas presentaciones una al mes de aquí al verano. Les invito a que participen, vamos a anunciarlo en nuestra web, en las redes sociales. Vamos a presentar esos 5 ejes que faltan por mostrar, más allá de los principios, sino con las propuestas concretas. Estamos abiertos y necesitamos que nos propongan, que nos critiquen y que nos digan. Es decir, aquí nosotros, a diferencia de otros, no creemos en los dogmas ni creemos en las propuestas estrella. Estas son propuestas de gente que quiere a su país y que quiere a sus ciudadanos lo mejor para sus ciudadanos. Podemos estar equivocados o no, pero nos parece que son viables, son sensatas, que se pueden pagar y que van a aliviar a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, a nuestras cuentas públicas. Por tanto, abiertos al debate. Este país, a veces hay gente... Yo le digo a mis compañeros a veces, y en general digo a la gente, no nos deis problemas, dadme soluciones, dadnos propuestas. Por tanto, aquí hay una propuesta, puede gustar más, menos, podrá ser debatida, pero hay una propuesta que hoy ningún partido español, hoy todavía, tiene un proyecto para la economía, para la sociedad española, y faltan 9, 10 meses, 11 para las elecciones. Pues sí, queremos abrir este debate, queremos llegar a la Moncloa con este proyecto debatido, hablado, criticado, propuesto en toda la sociedad española sin miedo. No se puede gobernar España con miedo a los ciudadanos españoles. No se puede gobernar España con miedo a los rivales y a los adversarios políticos. Nuestro enemigo, lo vuelvo a repetir aquí, no es el PP. Nuestro enemigo no es Podemos ni el PSOE. Nuestro enemigo es el paro, nuestro enemigo es la corrupción, nuestro enemigo es la decadencia de la confianza en la política. Y por tanto vamos a luchar contra nuestros enemigos. Así que no nos confundamos de enemigo, vamos a luchar contra aquellos que le complican la vida a nuestros compatriotas, vamos a hacer que la gente también se mentalice de que, como dijo Kennedy, y como ponía ahí Luis también esa pregunta, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Es el momento de los ciudadanos, ha llegado nuestro tiempo y nos vamos a mover por todo el territorio español, por las redes, en las calles, en los centros cívicos, en los foros, en las teles, en las radios, donde haga falta, para que lleguemos a la Moncloa, o al debate como mínimo en las generales, que ganen mejor lógicamente, pero vamos a llegar con un proyecto de cambio de paradigma, de cambio sensato. Está bien que haya gente que se presenta a las elecciones. Yo siempre he defendido que es mejor tener más opciones que menos. Hay quien le tiene miedo a que surjan partidos nuevos, yo le tengo miedo a que todo siga igual. Hay quien tiene miedo y dice que es peligroso algunas de las propuestas que hacemos. A mí lo que parece peligroso es mantener a según quién en según qué ministerios, y por tanto, en ese sentido, es legítimo que planteemos ese cambio. Como ustedes saben, Ciudadanos, yo siempre lo digo, es un instrumento al servicio de la sociedad española, es una herramienta que canaliza una corriente de opinión, pues a caballo entre la libertad y la igualdad de oportunidades, a caballo entre la economía de mercado y una sociedad de bienestar, equilibrio, sensatez, y no dejar a nadie en el camino, como decía Luis. Nosotros, insisto, no hacemos paradigma de ninguno de esos valores. Dicen, y una frase de mis preferidas, que la libertad sin igualdad es insostenible y que la igualdad sin libertad es insoportable. Yo creo profundamente en eso. A mí no se me ocurre pensar de otra manera, igual que soy un profundo defensor de la libertad, soy un profundo defensor de que nadie pueda dejar de estudiar en este país si su padre no tiene dinero, que nadie pueda montar una empresa si no puede pedir o tener un crédito en según qué condiciones, o que nadie deje un sueño en el cajón de una caja de ahorros rescatada. Por tanto, en ese sentido, mucho ánimo, gracias por todo, gracias a los compañeros que me acompañáis aquí, gracias a la gente que aprovecho para decir que os vamos a ir a saludar si nos estáis viendo por streaming. Luis, Manuel y yo os vamos a saludar, a gracias a la sala que está aquí, a la calle, a donde haga falta, por los que habéis venido. Gracias de verdad a los compañeros que hacéis posible este sueño que se llama Ciudadanos. Muchas gracias a todos, es un orgullo ser el presidente de este partido. Gracias.